Raccoon City, un nombre que podría sonar como cualquier otra ciudad del interior de los Estados Unidos, tranquila, rodeada de bosques, con un centro urbano moderno, barrios residenciales y hasta su propia estación de policía fortificada como una pequeña fortaleza. Pero bajo esa apariencia común se ocultaba una pesadilla, una red de laboratorios secretos, experimentos no autorizados, corrupción corporativa y un virus mortal que cambiaría el destino del mundo. Un hombre que alguna vez significó tranquilidad, desarrollo y comunidad, pero bajo su fachada moderna se ocultaba un secreto, un laboratorio, una corporación y un experimento que jamás debió salir a la luz. Este es el relato del brote zombie que marcó el inicio del apocalipsis biológico, desde sus raíces más oscuras hasta la explosión final. Bienvenidos al infierno, bienvenidos a Raccoon City. Una historia que abarca videojuegos como Resident Evil 1, 2, 3, la saga Outbreak, sus respectivos remakes y hasta un fragmento de la película Resident Evil Apocalipsis. Prepárate para revivir el horror biológico en su máxima expresión. Todo comenzó años antes del brote, en los laboratorios de una empresa conocida como Umbrella. Conocida públicamente como una farmacéutica, Umbrella tenía otra cara oculta. Desarrollaba armas biológicas, secretamente para uso militar. Su proyecto estrella era el virus T, capaz de reanimar tejido muerto y alterar genéticamente a organismos vivos. Uno de los centros de experimentación más importantes se encontraba escondido bajo la mansión Spencer, ubicada en las montañas Arklay, cerca de Raccoon City. En 1998, tras una fuga del virus T dentro de esta instalación o mansión, empezaron a ocurrir asesinatos brutales y desapariciones en los alrededores boscosos. La policía local envió el equipo especial STARS, incluyendo a miembros como Chris Redfield y Jill Valentine para investigar. Lo que descubrieron fue una auténtica pesadilla: perros infectados, criaturas deformes, científicos zombificados y finalmente el arma biológica final conocida como Tyrant. A duras penas los sobrevivientes lograron escapar y hacer volar la mansión por los aires, pero cuando intentaron denunciar a la corporación Umbrella, las autoridades locales y el gobierno los silenciaron. La empresa tenía demasiado poder y el jefe de la policía, Brian Irons, estaba en su nómina. Y mientras los policías miembros de la unidad especial STARS eran desacreditados, despedidos y desmantelados, Umbrella continuó con sus experimentos, ahora dentro de la misma ciudad. Resident Evil, basada en la icónica serie de videojuegos de Capcom. La adaptación cinematográfica dirigida por Paul W.S. Anderson se estrenó en el año 2002, trayendo consigo una versión estilizada y frenética del apocalipsis zombie. A diferencia de los brotes más tradicionales, Resident Evil combina acción, ciencia ficción y horror, creando un universo donde la ciencia y la ambición desmedida desencadenan un desastre de proporciones catastróficas. La película comienza en una moderna instalación subterránea llamada La Colmena, propiedad de la siniestra corporación Umbrella. La Colmena es un complejo ultratecnológico que se extiende kilómetros bajo la ciudad de Raccoon City y está destinada a la investigación científica y el desarrollo de productos farmacéuticos. También alberga oscuros experimentos que amenazan con destruir la humanidad. El brote zombie se desata cuando el virus T, una sustancia biológica desarrollada por Umbrella, es liberado accidentalmente dentro de la colmena. Este virus, diseñado para reanimar células muertas, es un arma biológica que, una vez liberada, infecta a todos los seres vivos en su camino, transformándolos en criaturas sin conciencia, hambrientas de carne.
Todo comienza con un misterioso saboteador que roba una muestra del virus T y lo lanza dentro del laboratorio principal, provocando que el sistema de seguridad de la colmena entre en acción. Los empleados, atrapados en el complejo, comienzan a experimentar síntomas extraños, y en cuestión de minutos, la instalación pasa de ser un centro de investigación brillante a un infierno claustrofóbico lleno de muertos vivientes. El sistema de inteligencia artificial de la colmena, conocido como la Reina Roja, sella automáticamente el complejo para contener la fuga, sacrificando a todos los empleados atrapados dentro. Sin embargo, el virus T ya ha comenzado a hacer su trabajo, reanimando a los cadáveres y convirtiéndolos en zombies feroces que pronto empiezan a atacar a los vivos. Seguido de esto, un equipo de seguridad de la Corporación Umbrella desciende a las instalaciones para enfrentarse al horror en persona. Esta saga de películas ha sido muy criticada, pero no podemos negar que la primera película, El huésped maldito, y su secuela, Resident Evil Apocalipsis, son una joya que no debemos de desprestigiar. Semanas después, se produjo una nueva filtración del virus T en las instalaciones subterráneas de Umbrella en la ciudad de Raccoon City. El virus se propagó a través del sistema de alcantarillado, el agua y ratas infectadas. Al principio fueron solo reportes aislados, gente actuando agresiva, ataques sin sentido, desapariciones extrañas. Pero pronto los hospitales se vieron desbordados. Las morgues comenzaron a vaciarse, los cuerpos regresaban a la vida y atacaban a los vivos. El brote había comenzado. En este contexto transcurre la saga Resident Evil Outbreak, donde vemos el inicio de la infección desde el punto de vista de ciudadanos comunes, gente como Kevin Rayman, un policía, Cindy Lennox, una enfermera, Alisa, una reportera, y demás personas sin entrenamiento militar. Las historias de los Resident Evil Outbreak y su secuela Outbreak File 2 nos permiten ver el brote desde una perspectiva única, ciudadanos comunes, atrapados en medio del infierno de Raccoon City. No son soldados ni agentes especiales, son gente normal. Ellos no son un grupo unido desde el principio, cada escenario representa distintos momentos y lugares del brote. Todo comienza en un bar, donde varios de los personajes están pasando la noche. Sin previo aviso, un hombre infectado irrumpe en el local y comienza a atacar. Ese es el inicio del brote, y toda la ciudad comienza a estar condenada. Los sobrevivientes escapan del bar, atraviesan edificios y calles colapsadas, esquivan zombies y se enfrentan a amenazas mayores. Desde este momento, cada sobreviviente, cada quien debe encontrar un refugio, un grupo y un plan. Gente que no estaba preparada, que no tenía armas ni experiencia, pero que luchó por sobrevivir con lo que tenía. Cada decisión fue crítica, cada recurso valioso. Cada encuentro con una criatura, un momento de vida o muerte. Ellos representan lo que todos seríamos si un brote como ese ocurriera en la vida real. No héroes, sino personas ordinarias en una situación extraordinaria. Target is closing in. All right, come on. The thing's too huge. These 9mm are useless. Almost got him. Hold on. Calm down. You must give me your blood. Hey, something's wrong. La lucha de los servicios de emergencia contra los zombies en Raccoon City fue caótica, desesperada y finalmente inútil. Los bomberos, médicos y policías, y hasta el personal de transporte público fueron los primeros en enfrentar el brote. Y casi todos dieron su vida intentando salvar a otros antes de que todo se saliera de control. Los bomberos intentaron evacuar a los civiles y controlar a los incendios al mismo tiempo. Mientras luchan contra el fuego, también tenían que defenderse de los zombies que estaban invadiendo la ciudad. Esto refleja que los bomberos no solo estaban haciendo su trabajo habitual, sino que además enfrentaban amenazas completamente desconocidas, sin armas y entrenamiento para el combate. Muchos murieron intentando salvar a otros.
El fuego se apoderó de la ciudad, pues se propagaba por accidentes de tránsito, explosiones de gas, edificios colapsando y los zombies multiplicándose en cada rincón. El departamento de policía de Raccoon City fue la fuerza que más resistió. Al principio trataron el brote como un caso de disturbios urbanos, luego empezaron a cerrar las calles, establecer barricadas y refugios dentro del precinto policial. Los miembros de la Fuerza Especial de la Policía, STARS, habían sido desmantelados tras los eventos de la mansión Spencer, así que la mayoría de los policías activos eran oficiales comunes, sin preparación para una amenaza de esta magnitud. En el remake de Resident Evil 2 vemos los restos de esta lucha, barricadas improvisadas, cadáveres de oficiales, mensajes de despedida en pizarras, notas de desesperación. El teniente Marvin, uno de los últimos en pie, intenta mantener el orden incluso mientras se desangra tras ser mordido. Durante esa noche, muchos oficiales murieron heroicamente, defendiendo el departamento de policía. Otros se convirtieron en zombies dentro del mismo edificio. La base biológica del virus T es simple, es una modificación del virus progenitor descubierto en el año 1966, mezclado con ADN de sanguijuelas para aumentar su capacidad de adaptación y replicación. La diferencia entre el virus progenitor y el virus T es que el progenitor es de origen natural, descubierto en una flora africana, y el virus T es una modificación artificial en laboratorios del virus progenitor. El objetivo del virus T fue crear un agente biológico que pudiera infectar a un amplio rango de organismos y transformarlos en armas biológicas viables, conocidas como BOW, Bioorganic Weapons. El virus T es altamente contagioso, puede transmitirse por fluidos corporales, mordeduras, contacto directo y en algunos casos por agua o aire. Su compatibilidad es amplia, infecta mamíferos, aves, reptiles e incluso insectos. Cualquier forma de vida en este planeta puede contagiarse con el virus T. El efecto primario en humanos es que destruye gran parte del cerebro, interrumpiendo funciones cognitivas superiores, pero dejando activos los centros nerviosos que controlan instintos básicos como hambre y agresión. Pero el virus T no es un simple virus zombificador, tiene mutaciones, provoca el crecimiento anormal de tejidos, aumento de fuerza y resistencia, pero con severos daños motores y necrosis. Los efectos en humanos se dividen en varias etapas o en varias mutaciones. La infección estándar, que es la mayoría de los casos, donde el virus T convierte a un ser vivo en un zombie común y corriente sin alguna mutación. En el Hospital General de la ciudad, como vemos en Resident Evil 3 y Outbreak, los médicos y enfermeras hicieron todo lo posible por atender a los heridos, pero no tenían información sobre este nuevo virus, que los infectados y los heridos volverían a levantarse. Los pacientes morían y regresaban convertidos en zombies dentro de los pasillos del hospital. Cindy Lennox, una de las protagonistas de Outbreak, era enfermera. Su historia refleja el colapso interno, médicos que se suicidaban, pacientes que atacaban a su personal y una infraestructura colapsada sin medicamentos ni luz. El sistema de metro subterráneo también se convirtió en un campo de batalla. Conductores y técnicos del subterráneo trataron de mantener el servicio activo para evacuar civiles, pero las estaciones se llenaron de zombies y mutaciones. Desagradables criaturas aparecieron en el metro subterráneo, unas pulgas gigantes.
Estas pulgas mutadas y saltaban distancias increíbles. Su medio de ataque es a través de saltos y embestidas. Podían agruparse y rodear a los personajes. Se reproducían rápidamente y tenían una resistencia sorprendente. El metro de la ciudad cayó a manos de estas criaturas horripilantes. La lucha de los servicios de emergencia en Raccoon City fue heroica pero trágica. Nadie estaba preparado para una amenaza biológica a esa escala. En muchos casos, murieron intentando salvar vidas y en otros, fueron traicionados por la falta de información o por la corrupción que ocultó la verdad del brote. En el universo de Resident Evil, los grandes nombres como Leon, Claire o Jill sobreviven, pero nunca debemos olvidar que la primera línea de defensa fueron los médicos, policías, bomberos y trabajadores públicos, y fueron ellos quienes resistieron hasta el final, sin superpoderes ni entrenamiento especial, solo con coraje y humanidad. Is that the package? What the? Mientras tanto, el 29 de septiembre de 1998, dos personas llegaban a Raccoon City sin saber que estaban entrando a un infierno. Uno de ellos es Leon S. Kennedy y la otra persona es Claire Redfield, una estudiante universitaria en busca de su hermano, Chris. Ambos se encuentran en medio del caos, zombies en las calles, explosiones, militares siendo masacrados, helicópteros derribados y la ciudad totalmente incomunicada. Al mismo tiempo, Jill Valentine, una de las sobrevivientes del incidente en la mansión, también está atrapada en la ciudad. Ella se convierte en blanco de una nueva arma biológica, Nemesis, un monstruo modificado enviado por Umbrella para cazar y eliminar a todos los miembros de los Stars, aquel grupo especial de la policía que descubrió la verdad del incidente en las montañas. Nemesis es implacable, casi indestructible, y pronuncia solo una palabra: Stars. La ciudad colapsa por completo, el departamento de policía, uno de los últimos refugios, cae, los canales de televisión y radio dejan de transmitir, grupos de sobrevivientes intentan escapar por el metro o el alcantarillado, pero todos son devorados por zombies y criaturas mutadas. Las calles están llenas de cadáveres, los infectados superan en número a los vivos y ya nadie responde a las llamadas de auxilio. Y en ese infierno, algunas personas aún luchan por sobrevivir. Jill Valentine, infectada por el virus tras enfrentarse con Nemesis, es salvada por Carlos Oliveira, un mercenario de Umbrella contratado por la corporación. Aunque Carlos trabaja para la empresa responsable del brote, demuestra tener principios y arriesga su vida para salvar a Jill y denunciar a la empresa para la cual trabaja.
Leon y Claire, por su parte, se adentran en las instalaciones subterráneas de Umbrella, donde descubren los experimentos secretos y enfrentan a otro monstruo, el Dr. William Birkin, creador del virus G, quien, tras ser traicionado por Umbrella, se inyecta su propia creación y se convierte en una abominación mutante. Claire también encuentra a Sherry Birkin, la hija del Doctor, y decide protegerla como si fuera su hermana. Leon, por su parte, conoce a Ada Wong, una misteriosa espía que no está allí por pura casualidad. Todas estas personas de las cuales hemos hablado, desde los personajes comunes hasta los héroes de la saga, todos ellos representan distintas formas de valentía, la del soldado, la del civil, la del traicionado y la del inocente, pero todos se enfrentan al mismo enemigo, una corporación sin escrúpulos y una ciudad devorada por la muerte. En la versión cinematográfica de esta historia, Resident Evil 2, Apocalipsis, aparece Alice, creado exclusivamente para las películas. Ella despierta en un hospital de Raccoon City, descubre que ha sido modificada genéticamente y se convierte en una especie de arma humana contra los infectados. Aunque no forma parte de la historia oficial de los juegos, su historia ocurre en paralelo y es bastante interesante. Refleja bien el tono de la desesperación, caos y combate que se vivía en la ciudad, sobre todo la lucha de la fuerza policial contra las hordas de cientos y cientos de zombies. Cada historia en Raccoon City es una lucha por sobrevivir, una carrera contra el tiempo y una condena sin salida. El 1 de octubre de 1998, tras múltiples intentos fallidos de contener el brote y sabiendo que Umbrella no colaboraría, el gobierno de los Estados Unidos toma una decisión drástica: destruir por completo la ciudad. Una bomba nuclear táctica es lanzada sobre la ciudad. En cuestión de segundos todo es reducido a cenizas. No queda nada, ni testigos, ni pruebas, ni edificios. Solo un cráter humeante. Oficialmente, el gobierno declara que fue un accidente industrial, que hubo una fuga de gas y que no fue culpa de nadie. Pero los pocos sobrevivientes saben la verdad. Raccoon City fue sacrificada para ocultar los pecados de una corporación que quiso jugar con la vida y la muerte, apoyada por el gobierno. Aunque la ciudad desapareció, el virus no, y los horrores se repetirían más adelante en otras partes del mundo. La caída de Raccoon City no fue el final, fue solo el comienzo. Raccoon City representa lo peor del abuso del poder, de la ciencia sin ética, de la avaricia sin control. Una ciudad inocente, condenada por los errores de una élite que jamás pagó por sus crímenes, al menos no de inmediato. Querida comunidad, hemos llegado al final del video. Esto fue el brote zombie de Raccoon City, una de las historias más oscuras de la saga de Resident Evil. Si te gustó el video, por favor deja tu manita arriba, comenta, que voy a estar leyendo a todos los comentarios. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas el contenido épico que está por llegar. Yo soy el Tío Slucho, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima.